Bien, estamos con el doctor Armando Tauro. Armando, buenas noches, como todos los lunes, gracias por tu participación en Hora 8. Buenas noches, Ricardo. Yo quisiera conocer un poco tu opinión. Acabamos de escuchar a una joven política peruana, Maribel Ramírez. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves a los jóvenes, y específicamente a Maribel? Yo creo que, bueno, la escuché muy bien, está muy fortalecida, con muchas ansias de llegar al gobierno y poder ella concluir sus expectativas políticas y organizacionales. Creo que la juventud es una promesa importante para la política. Primero porque no están contaminados, ¿no? Y creo que la política necesita esa renovación de sangre, de nuevas ideas. Segundo, creo que los jóvenes hoy están preparados como para afrontar estos desafíos. Y tenemos que darle la oportunidad. Ya tenemos políticos tradicionales que por muchos años están en la arena política y bueno, algunos con mejor desempeño que otros, pero yo creo que la política necesita esta renovación, esta nueva sangre y sobre todo jóvenes preparados como escuchamos a Ramírez, ¿no? Maribel Ramírez. De acuerdo, Armando, gracias por tu opinión. Además, tú eres pues catedrático universitario y estás en contacto con los jóvenes permanentemente con los jóvenes. Yo siempre digo que uno le puede dar a los jóvenes el conocimiento de los años y la transferencia de este conocimiento. Pero yo también día a día, estando en la cátedra, aprendo muchísimo de los jóvenes. Y esa renovación es que nos permite mantenernos ayornados, nos permite de alguna manera poder seguir avanzando y unir el conocimiento que tenemos o que hemos adquirido durante los años y la motivación y la fuerza del joven y las nuevas ideas también que el joven trae, que muchas veces son muy constructivas, y creo que conformamos una herramienta realmente con mucha fortaleza. Gracias por esas opiniones, Armando, importantes, viniendo de ti, que eres una persona con mucha experiencia en el contacto con la juventud a través de la cátedra universitaria. Vamos a hablar, como siempre, de pymes y vamos a visualizar algunos segmentos de la entrevista que le hiciéramos a Daniel Córdoba, hombre totalmente vinculado al tema del emprendimiento. Otro hombre joven. Otro hombre joven también, ¿no es cierto? Joven tanto en edad como en política, ¿no? Sí, porque digamos es realmente su primera incursión en política. Él estuvo dedicado, digamos, a las actividades académicas. Daniel Córdoba, número 15, por Alianza por el Gran Cambio. Adelante, por favor, con las imágenes. Bien, amigos, estamos con Daniel Córdoba, candidato con el número 15 por Alianza por el Gran Cambio. Daniel, un gusto estar contigo. El gusto es mío. Bueno, nos acompaña también Armando Tauro, quien va a participar de la entrevista, porque vamos a tocar, lógicamente, temas vinculados con las pymes, que es una de las principales propuestas de Daniel Córdoba. Pero primero vamos a empezar haciéndote una pregunta, pues, de actualidad política, ¿no? O sea, el impresionante ascenso que tiene en este momento Pedro Pablo Kuczynski en la intención de voto. ¿Qué comentarios puedes hacernos? Bueno, básicamente en el Perú y como en la mayoría de países, los votos se deciden en las últimas 3 semanas. La gente ha estado respondiendo a las encuestas un poquito en función de cuánto conoce a los candidatos. Pedro Pablo es el único que es profesional y que no es político, ¿no? Es decir, él, Castañeda, Toledo, Keiko, Humala, todos son políticos profesionales que se dedican a hablar, proponer y no necesariamente cumplir. El caso de Kuczynski, de PPK, es distinto. Él ya tiene su vida realizada, él no necesita robar, él es un profesional de primer nivel que lo que quiere es devolverle al Perú, como lo hizo su padre, un conocido médico que fue a la selva a curar a los leprosos, o su madre que fue una maestra abnegada. Él lo que quiere es hacer lo mismo, devolverle al Perú lo que el Perú le ha podido dar. Él es un peruano de primera y la gente se está dando cuenta de eso, se está dando cuenta que es una persona además muy simpática, muy campechana, una persona sencilla, contrariamente a lo que se decía en algún momento que era un técnico frío, ¿no? Es una persona con muchos sentimientos y este ascenso pues está demostrando que la gente se está dando cuenta y que va a ganar las elecciones. Bueno, pero digamos, un comentario que quería hacer, yo diría que más bien sí es un político, no nos olvidemos que Pedro Pablo Kuczynski fue viceministro en el
primer gobierno de Belaúnde todavía escribió un libro llamado Democracia. Hemos tocado temas políticos, hemos comentado su opinión sobre la percepción de crecimiento de la candidatura de Pedro Osvaldo Kuczynski, pero básicamente, y de donde queríamos recoger, Armando, tu opinión es sobre las ideas y planteamientos que él da en relación a la problemática PYME y el desarrollo en el país. Bueno, ya lo hemos escuchado la semana pasada, digamos, él tiene idea muy clara cómo integrar las pymes en el proceso productivo, cómo hacer de alguna manera que las pymes se conviertan proveedores de proveedores. Tenemos que convertir esa cadena, esa cadena de interacción, y para hacer eso tenemos que de alguna manera fortalecerlas en la transferencia de conocimiento. Pero ¿por qué no escuchamos lo que él decía y después vamos al análisis? Bueno, Armando, gracias. Adelante entonces, muchachos, por favor, con las imágenes. Agricultores que tienen 2, 3 hectáreas cada uno, de repente sí, no compran uno, sino 2 tractores y se turnan y van ellos trabajando la tierra con una maquinaria de primer nivel. Lo mismo para la compra de fertilizante, lo mismo para la asesoría, para el contrato digamos ya de maquila, por ejemplo, de sus productos, ¿no? O sea, es decir, mis espárragos, como yo los paso a una planta para que los pongan ordenaditos, los pongan en su cajita que se puede exportar y después yo los exporto. Entonces yo contrato eso con la asociación, porque yo solo no me reciben la mercadería, no conviene el contrato. Entonces hay muchos temas, y eso, ¿quién lo tiene que hacer? El Estado. El Ministerio de Agricultura en este momento no está en capacidad de hacerlo. Creo que es una reforma profunda. Los ministerios más complicados, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación, de repente, ¿no? Que realmente necesitan una reforma muy importante, ¿no? Sobre este tema de la asociatividad, lógicamente que es una herramienta muy importante para los microemprendimientos, porque estás aumentando recursos humanos, estás aumentando recursos tecnológicos, recursos de compra, recursos de investigación y un montón de cosas. Yo creo que sí, el Estado tiene una gran participación en eso y en este ramo. ¿Por qué? Porque tiene que ser el articulador, porque hay otra parte más que se puede hacer con la asociatividad, no solamente aumentar los recursos, esto que hemos nombrado, sino crear una planta transformadora donde estos pequeños agricultores puedan transferir su producto cultivado a esta planta transformadora, lo puedan convertir en producto terminado, le demos valor agregado y asociamos ahora a los grandes supermercados donde podamos poner toda la inteligencia del packaging a estas empresas y poder introducir estos productos a estos grandes supermercados, identificando de qué región vienen, y así vamos aumentando la capacidad productiva. Creo que eso es un proyecto que ya se vino practicando en varios países. Yo lo desarrollé eso en Paraguay y funcionó pero muy bien. Así que yo creo que la asociatividad, como tú dices, es una gran herramienta para el crecimiento de esta economía, de esta pequeña y mediana empresa en el sector tan importante económico. Ahora, ¿cuál es el plan de fortalecimiento para insertarse en el mercado nacional, insertarse en el mercado andino, Mercosur, o en la internalización de estas empresas? ¿Tenés algún proyecto en pensamiento? Bueno, viene evidentemente vinculado también al tema de asociatividad, ¿no? Porque si vemos el caso, por ejemplo, de Chile, Fundación Chile es una entidad que yo conozco muy bien, que generó la historia, por ejemplo, de los vinos en Chile, ¿no? La historia de las manzanas, de las frutas en Chile, la historia del salmón, que lamentablemente tuvieron hace poco una tragedia, ¿no? La del espárrago chileno. Entonces, lo que tenemos que generar es una entidad público-privada, como existe, yo conozco el caso de Uruguay recientemente, una entidad público-privada que se ocupe de generar estos clústeres como lo dice Michael Porter, estos clústeres de producción. Por ejemplo, hace un poco tiempo escuchaba o leía yo de los zapatos de Trujillo. Gran potencial, todavía desaprovechado, ¿no? ¿Qué falta ahí? Escala, tecnología, conocimiento comercial. Pero ahí el Estado debería implementar un gran programa, ¿no? En donde sean los números claritos, el Estado ponga algo de dinero y después lo recupere, inclusive. Sí, no es regalo. Nada de regalo, es simplemente recuperar la inversión. Entonces a mí me gustaría ver un Trujillo con, digamos, un gran parque industrial, pero ya compitiendo a nivel mundial, es decir, exportando zapatos a Estados Unidos, a Europa, a gran escala, a Brasil, ¿no? Que es un gran mercado, con el cual vamos a tener más facilidades de acceso ahora con las facilidades de infraestructura que vamos a tener. Creo que hay mucho trabajo por hacer
incluso en Ica con la agricultura y en la sierra, ¿no? En la sierra yo creo que han habido programas exitosos privados que se han implementado últimamente que hay que aprovechar esas experiencias. Así es, de repente estás refiriéndote al de Carlos Paredes con los yachachis en el Cusco, ¿no? Bien, bueno, Armando Tauro, Daniel Córdoba, muchísimas gracias por vuestra participación, suerte y éxitos en la campaña. Les recordamos que bien Armando, tu opinión, realmente Daniel Córdoba pues tiene un conocimiento muy profundo de la problemática. Tiene un conocimiento profundo y creo que tiene una idea bien clara de la problemática de este grupo económico. Y sin ningún tinte de demagogia. No. Yo creo es raro en un político. Claro, él es un político nuevo. Es un político nuevo, muy preparado. Discúlpame, Armando, me piden un corte. Bueno, vamos a un corte, vamos a un corte y después seguimos. Y regresamos. No, es verdad, es un tipo nada demagogo. Préstame el celular. Bien, como lo comentábamos, Daniel Córdoba en estas entrevistas manifiesta con una claridad meridiana en mi concepto lo que se tiene que hacer en relación a las pymes. Él no cree que el tema es dar dinero por darlo, como repitiendo malas experiencias que hemos tenido en este país, Armando, en relación, digamos, al crédito indiscriminado, sobre todo en el sector agrario hace algunos lustros en nuestro país. Pero yo le pregunté un par de cosas que me parece que en su momento soslayó quizá y después tú la aclaraste y siempre es un tema tuyo permanente, ¿no es cierto? Y creo que ya lo vamos asimilando porque creemos en él, que es el de la asociatividad. Que dicho sea de paso, fueron las promesas que se hicieron al inicio de este gobierno en el sector agrario a través del ministro Benavides, que ofreció promover la asociatividad en el campo y en honor a la verdad, poco o nada se hizo al respecto. Sí, de todas maneras, creo que Daniel Córdoba Cayo tiene ideas bien claras y creo que coinciden con nosotros cuando hablamos de asociatividad. La asociatividad, por más que los gobiernos lo prometen y necesitan inculcar este tipo de convenio de trabajo, digamos así, hay que hacer un cambio de cultura, porque no depende solamente de los gobiernos, sino depende también de los participantes, de los actores partícipes de esto. Entonces tenemos que trabajar con estos agricultores, con estos pequeños empresarios, para que ellos entiendan que la asociatividad es el único camino que tienen para el crecimiento. Y Daniel Córdoba, cuando hablaba de los pequeños productores agricultores, lo mencionó. Y lógicamente que un agricultor que tiene muy poca cantidad de tierra, seguramente no va a tener la capacidad económica para comprar un tractor, para comprar maquinarias o diferentes elementos técnicos. Para ser competitivo. Para ser competitivo. Ahora, si se asocian, y lo digo entre comillas, la asociatividad no es una sociedad formal, sino es asociar los recursos que tienen para aumentar las capacidades productivas, aumentar las capacidades tecnológicas, tener una mayor capacidad de producción, salir a competir contra los grandes mercados o los mercados globalizados y poder ser competitivo, poder introducirse en un mercado y poder ser competitivo y que esa competitividad le dé rentabilidad. Y creo que Daniel Córdoba lo puntualizó bien claro y tiene la idea bien persistente de lo que se tiene que hacer. Aparte de todo eso, la asociatividad favorece enormemente al sistema de compra, porque no es lo mismo comprar diferentes tipos de insumos o diferentes maquinarias o diferentes herramientas para un pequeño agricultor que asociar 30, 40, 50 agricultores donde se hace una gran expansión de tierra, donde sí, ahí puedo comprar una determinada maquinaria, una determinada herramienta y que esa maquinaria y herramienta sea utilizada por los demás. En otros países, ¿qué se hace? Estos agricultores que dependen de una comuna, de un municipio, muchas veces el municipio o la gobernación él es el que hace la inversión de estas máquinas, de estas herramientas y la deja a disposición de estos agricultores. ¿Qué sería lo ideal? Que un municipio pase a ser un centro de trabajo a nivel de equipamientos tecnológicos y que esté a disposición de estos agricultores. Lo que sí también habló de la inserción
de capitales a través del Estado como interlocutor para poder acceder al crédito. Pero también creo que tenemos que conseguir, no regalado, no regalía, no tener un Estado paternalista, sino tener un Estado participativo. Tenemos que conseguir que el Estado brinde o nos facilite algún tipo de crédito para instalar plantas transformadoras, que nos permitan dar valor agregado a esta siembra. De acuerdo, antes de ir a las imágenes, te hago una pregunta rapidito, Armando, el tema es apasionante. Él habló de fortalecer las cajas rurales, la banca pequeña que hay, y las cooperativas. Las cooperativas en el Perú, muchas de ellas están desprestigiadas como consecuencia del mal manejo que se tuvo sobre todo en las cooperativas agrarias hace algunos lustros en el Perú. Sé que en la Argentina, por ejemplo, y en otros países de América Latina, el cooperativismo funciona muy bien. ¿Cómo se puede revertir esa mala imagen del cooperativismo que tenemos en nuestro país? Creo que de la única manera que se puede reconvertir eso es demostrando que el cooperativismo es una herramienta válida si lo hacemos con honestidad. Tenemos que darle transparencia al sistema, como tiene que funcionar el cooperativismo, y que demostrar que es una herramienta válida. Y aquellos que no respeten las normas de legalización, de formalización del cooperativismo, no pueden participar. El gobierno tiene que ser un ente regulador entre eso, porque lo tenemos que regular, lo tenemos que monitorear, y ahí tiene que entrar este observatorio que yo digo, poder monitorear no solamente las natalidades y las mortalidades, sino monitorear todo el sistema asociativo y cooperativismo. Gracias, Armando. Vamos entonces con las siguientes imágenes. Vamos con Daniel Córdoba. Vamos. Bien, amigos, estoy con Daniel Córdoba, candidato por Alianza por el Gran Cambio con el número 15, y me acompaña también el doctor Armando Tauro. Vamos a hablar en esta oportunidad de un tema recurrente en todos los candidatos, que es el tema de la educación. Todos han explicado los porqués, ahora vamos a hablar un poco de los cómo. Y voy a pedirle a Armando Tauro, que es un prestigioso maestro universitario, empezar a enfocar el problema y hacer algunas preguntas muy puntuales sobre los cómo. Armando. Bueno, gracias, Ricardo. Daniel, en cuanto sabemos que la educación en Perú y sobre todo en esta zona del Cono Sur muchas veces estamos huérfanos de planes de educación que puedan emancipar a una sociedad. En tu plan de gobierno, ¿qué es lo que piensas hacer y qué reformas estás pensando? En educación en el Perú tenemos un gran problema en la educación del Estado, la educación gratuita, que es de muy baja calidad y no prepara a los chicos para que se desempeñen con éxito necesariamente en el mundo laboral o en el mundo de la empresa. Entonces hay que hacer reformas a varios niveles. El primer nivel es el de los profesores. Los profesores, lamentablemente, hasta hace poco han estado muy poco motivados y también muy poco incentivados para hacer las cosas bien. No se trata de subirles el sueldo y no hacer nada después, como dijo Toledo, no duplicarles el sueldo sin hacer nada. Es absurdo en realidad, yo creo que ningún profesor honesto estará contento con eso. Lo que sí hay que hacer es incrementarles el ingreso a cambio de resultados, ¿no? Y los exámenes de evaluación, las capacitaciones a los profesores son fundamentales para que ellos mejoren su capacidad para enseñar mejor. No hay que dejar de tener en cuenta que el Perú está en los últimos lugares a nivel primario en lo que es comprensión de lectura y en lo que es razonamiento matemático. Entonces, concentrarse, el mayor subsidio lo metería yo en los más pequeños. Ahí es donde se forma, digamos, el disco duro que tenemos todos, ¿no? Profesores. El segundo tema importante es el tema de los contenidos. Los contenidos en la educación estatal son unos contenidos muchas veces obsoletos. Y los chicos terminan haciendo cosas para las cuales no se prepararon en el colegio. Y lo que les enseñaron en el colegio no era lo que necesitaban. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una educación económica para los niños desde pequeños. Enseñarles el valor del ahorro, ¿no? El costo del dinero, la importancia de ser frugal, ¿no? Eso no se enseña y tenemos pues casos emblemáticos en el Perú, como el de los futbolistas, ¿no? Que no están bien educados en ese sentido y cuando de repente se llenan de dinero porque son muy buenos jugando fútbol, malgastan ese dinero,
y luego terminan mal, ¿no? Entonces la educación, no solo evidentemente económica, sino también de valores, es importante, y para eso se necesita un cambio en la currícula. Cambio en la currícula que en los últimos años de colegio y primeros años de universidad debe incluir también la educación, la posibilidad de una educación técnica, en primer lugar, que no sea toda universidad, que haya gente que se prepare para salir con un oficio, porque un oficio altamente demandado puede generar un sueldo muchísimo más alto que el sueldo que te genera una profesión para un segmento no tan demandado. Entonces, educación técnica. Y yo propongo particularmente, complementando el plan de Pedro Pablo, es la educación emprendedora. La educación emprendedora significa enseñarle a los chicos de quinto de media y a los chicos de la universidad cómo hacer una empresa. ¿Qué se necesita para hacer una empresa? ¿Cómo hacer un plan de negocios? ¿Qué cosas tomar en cuenta? ¿Cómo se calcula financieramente la posibilidad de que una empresa sea rentable o no? ¿Cómo se vende un producto? ¿Cómo se marketea un producto? ¿Cuáles son las claves de los primeros pasos para emprender? Eso no se enseña en los colegios y no se enseña en la universidad. Y cuando termina la universidad, muchos médicos tienen que poner su consultorio, que es una empresa, y no saben cómo ponerla. Muchos abogados tienen que poner su estudio y tienen que averiguar un poquito cómo se hace el marketing, ¿no? Muchos ingenieros tienen que poner su oficina, muchos arquitectos tienen que poner su estudio también, y no saben cómo hacerlo. Entonces tenemos nosotros que enseñar desde el colegio de la universidad cómo hacer una empresa. Y el tercer gran problema, el primero es un problema de profesores, el segundo es un problema de contenidos, y el tercer gran problema que tiene la educación estatal en el Perú es la falta de competencia entre las unidades educativas y la falta de recursos, evidentemente, ¿no? Para los colegios, y yo sí considero que deben ser completamente gratuitos, tiene que haber competencia a nivel de los alumnos, ¿no? Para que los mejores puedan tener becas y salir adelante, ¿no? Y generar una competencia sana, pero también debe haber competencia entre los colegios. Y a mí me gusta mucho el sistema de subsidio a la demanda que hay en Suecia o que hay en Chile, que es un subsidio que básicamente se da a las familias, es decir, uno obtiene un voucher, uno tiene un derecho, ¿no? Un papel que me da derechos como dinero, pero exclusivamente para matricular a mi hijo en tal o cual colegio. Entonces, la persona decide a qué colegio lo va a meter a su hijo, no tiene que estar, digamos, en un colegio obligatoriamente. Y con esto, los colegios estatales empiezan a competir por captar más alumnos. ¿Cómo se compite para captar más alumnos? Mejorando el servicio. Entonces se tienen que esforzar y logran más recursos. Y esos recursos, si se logran ciertos niveles de captación de alumnos, deberían tener una incidencia directa sobre el sueldo de los profesores. De manera tal que es un incentivo claro y honesto para captar más alumnos, ¿no? Tenemos información que Chile, por ejemplo, tiene un sistema mediante el cual premia digamos, estudiantes estrellas de los colegios enviándolos a estudiar a excelentes universidades en el extranjero, por ejemplo. Ese tipo de iniciativas, por ejemplo, ¿tú crees que podrían ser también, se podrían facilitar en un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Y termino la pregunta. ¿Qué se va a hacer, digamos, en el tema de la investigación, que es uno de los temas también de los que mucho se habla pero poco se hace, ¿no? ¿Y qué porcentaje, digamos, del presupuesto se destinaría a esto? Sí, yo creo que para empezar por lo segundo, la investigación tiene que hacerse en un vínculo estrecho entre la universidad y la empresa, ¿no? El Estado solito, no. Eso es fundamental. Las becas tienen que hacerse un tramo grande para universidades en Perú y un tramo de élite para universidades del extranjero, con obligación de retornar evidentemente al Perú. En cuanto... Bien, bueno, realmente, como siempre, reitero, muy importantes las afirmaciones de Daniel Córdoba, Armando. Sí, lo importante y lo que podemos... Una vez más voy a pecar de cortante, me piden corte, mil perdones, Armandito, mil perdones al público también, pero es la televisión y regresamos con tus comentarios. Permiso. Bueno, ojalá que gente, digamos, con ideas tan claras y precisas sobre lo que hay que hacer en el campo de la educación, en este caso, y de las pymes, lleguen al Parlamento y aporten al país. Fíjate qué tan importante, y nosotros lo hablamos y lo decimos, y estoy, una vez más, creo que estamos en
en el sendero correcto, escuchando a Daniel Córdoba cuando habla de la capacitación o de la educación. Estamos huérfanos de educación técnica, estamos huérfanos en educación de oficios, estamos huérfanos en mandos medios, que son herramientas fundamentales del conocimiento para el crecimiento de cualquier empresa. Entonces, es tan importante que la educación venga direccionada o redireccionada a esta conformación de formar expertos en oficios con conocimientos sólidos, formar técnicos, formar mandos medios, que son y van a ser los actores y los principales actores que puedan guiar el emprendimiento, estos nuevos emprendimientos. No lo vamos a poder hacer si no tenemos conformado y unido la capacidad y la experiencia del hacer con la capacidad y el conocimiento de la tecnología. Debemos ser competitivos, y para ser competitivos y para poder competir productivamente, poder competir masivamente, tenemos que innovar tecnología. Y lo único que eso se va a hacer y se puede realizar a través del conocimiento. Entonces, creo que una vez más, yo estoy totalmente de acuerdo con el direccionamiento y el pensamiento que tiene Daniel Córdoba, y muchos jóvenes lo hemos escuchado, a Maribel Ramírez también, de la cual estoy viendo que los jóvenes van direccionados a ese camino, y creo que es el único camino que tenemos. Una entrevista grabada que tú la has escuchado y que la pasaremos en la semana con Manuel del Castillo, hijo de Manuel del Castillo, con ideas interesantes. Con ¿no? ideas interesantes en esto, en lo que es la integración del conocimiento y de la educación. El Perú tiene recursos humanos, tenemos gente. El Perú tiene muchos recursos humanos, y creo que lo único que tenemos que saber es cómo administrar estos recursos humanos. De acuerdo. ¿Cómo hacer lo que estos recursos humanos sean? Y el tiempo se acaba. Yo quiero recordarle una cosa al público que tú también siempre la repites. La necesidad de recordar que estos trabajos, estos planteamientos tienen ya antecedentes de varios lustros en muchos países. Armando Tauro mencionaba, por ejemplo, la asociatividad que ocurrió en Corea, creo en los años 60 o 70, que fue el inicio del despegue en ese país. En Corea, en Italia, en España. Tú lo has comentado infinidad de veces. No estamos hablando de cosas nuevas, estamos hablando de experiencias en el Japón mismo. En Japón en los años 50. Así que es una experiencia de muchos años. Antes, tenemos que ir a un corte. Antes de que vayamos al corte, quiero decir, Ricardo, que bueno, que nosotros vamos a estar en Arequipa el 28 y el 29, pero hablando hoy con Universidad Peruana, vamos a estar, creo que antes del 28, en la celebración del aniversario que tiene la Universidad Peruana. A las peruanas, sí, en esa región, a las peruanas en esa región. Y no solamente vamos a estar en Arequipa, vamos a estar en Tacna, vamos a estar en Cusco. Vamos a recorrer el sur del país, dando estas charlas y conferencias en lo que es la introducción de estas herramientas para el mejoramiento de las pequeñas empresas. Van a estar todos los alumnos de la Universidad de Alas Peruanas invitados, no solamente los alumnos, sino toda aquella persona que estén interesada en conocer un poco más de lo que venimos hablando en el programa y saber cómo tenemos que qué es lo que tenemos que hacer para ser interlocutores en esta nueva era tecnológica, y cómo podemos innovar y cómo podemos incurrir en la innovación tecnológica y cómo podemos mejorar el crecimiento de las pequeñas empresas. Ahí estaré en Arequipa como el primer lugar de lanzamiento para el año 2011 en lo que son las conferencias para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Excelente, amigos, ya saben, entonces estaremos en Arequipa, en la segunda semana de abril. En la segunda semana de abril. Vamos a iniciar una gira por varios departamentos, como dice Armando, Tacna, Cusco, Puno, en fin. Estamos pasando un poquito también de las palabras a los hechos, Armando, y muchas gracias a ti por tremendo aporte. Y quiero recordar que sí, de todas maneras, el 28 de abril estaremos en la Universidad San Agustín de Arequipa, ¿no es cierto? El 29. El 29 de abril en San Agustín, y en la segunda semana de abril estaremos en la Universidad de Alas Peruanas. Y desde ahí recorreremos todas las universidades de Alas Peruanas en el sur, donde serían los anfitriones nuestros para dar estas conferencias. Y bueno, la idea, Ricardo, es que recorramos todo el país divulgando, comunicando, transfiriendo de alguna manera
los conocimientos y poder adquirir también de ellos, saber cuáles son las necesidades que ellos tienen para que podamos plantear un plan de fortalecimiento. Ok, Armando, muchísimas gracias una vez más por tu participación. El tiempo siempre nos resulta corto. Regresamos, todavía tenemos unos minutos más. Bueno. Regresamos, amigos, todavía no nos vamos. Esto es Hora 8. Bien, Armando, continuamos entonces comentando todas las perspectivas y oportunidades que tiene las pymes en nuestro país. Claro, sí, sí. Y lo que quería... Y la educación. La educación. Lo que quería reforzar, ya que nosotros estamos yendo en Arequipa y vamos a lanzar vamos a lanzar estas nuevas conferencias sobre el fortalecimiento de las pymes. Si estos pequeños empresarios tienen preguntas o tienen dudas y que las quieran de alguna manera a clarificar en el momento que nosotros estamos en Arequipa, que nos hagan llegar esas preguntas, esas dudas que tengan antes que vayamos a Arequipa, para ver si de alguna manera esto se puede hacer más intercomunicativo y puede ser una herramienta realmente válida. La idea, Ricardo, sabes muy bien que es poder ayudar de alguna manera con las experiencias adquiridas en otros países, ver qué podemos hacer para fortalecer las pymes en el Perú. Entonces, ustedes saben muy bien que el correo de Hora 8, decirlo, Ricardo. hora8@gmail.com. Nos escriben en el correo de Hora 8 y es ahí que nosotros podemos dilucidar cualquier tipo de duda que tengamos y lo vamos a hacer en la conferencia. Los invito realmente que vengan, creo que es importante que participen y es importante que nosotros conozcamos cuáles son sus necesidades para que de alguna manera los podamos ayudar. De acuerdo. Bien, yo quiero recordarles también, amigos, que estamos en un proceso electoral y nosotros tratamos de aportar, y creo que lo estamos haciendo y bien, sobre todo en el tema de las pymes, y decirles que después que termine el proceso electoral y todo esto, vamos a darle al programa un enfoque más vinculado a la promoción del desarrollo, el empleo, la ciencia y la tecnología, por supuesto con el aporte siempre del doctor Armando Tauro, que acá me acompaña, y de personas tan amables y eficientes y competitivas y competentes como el doctor Aurelio Ochoa, Reinaldo Trinidad, Mónica Belli y muchas personas más que se irán incorporando más adelante a Hora 8 para brindarles una buena información. Sí, estamos aumentando el equipo de Hora 8 con profesionales de diferentes lugares. Se va a incorporar Enrique Pizarro, un profesional peruano, pero que vivió muchos años en Costa Rica. Bueno, la idea es conformar un equipo multidisciplinario de la cual podamos ofrecer el asesoramiento necesario y podamos acompañar al crecimiento. Creo que es la única forma que hay para poder fortalecer este grupo económico y bueno, y lo tenemos que hacer y hay que empezar de una vez por todas y bueno, este es el camino. Empezamos en Arequipa en la segunda semana de abril, en el 29 en la Universidad Nacional San Agustín, recorreremos el sur del Perú y así después recorreremos a lo largo y a lo ancho de este país para ver cada una de estas empresas y ver cómo trabajamos con ellas unitariamente, en conjunto, cómo conformamos la asociatividad, cómo formamos cooperativismo, cómo cambiamos la mentalidad de estas pequeñas empresas a formar empresarios. Ok, muchas gracias, Armando. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Doy paso a Henry Zúñiga y Mariana Canedo en la blanca ciudad de Arequipa y nos estamos viendo el día de mañana.